Honra, gloria, honor y poder son de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro canal El Dios Sin Igual. Mi nombre es Anderson Reyes. Temporada número 1, la palabra de Dios y sus efectos. Episodio número 34, un discípulo verdadero. Hay un refrán que dice: deja de preocuparte por lo que puede salir mal y ocúpate en lo que puedes hacer bien. Hay que analizar estas palabras. Nuestra preocupación siempre va a estar, pero aquí se nos recomienda a que dejemos de preocuparnos por lo que pueda salir mal y que nos ocupemos en lo que podemos hacer bien. Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo 13, nos dice: entre tanto que voy, estas palabras se las dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, y él le dice: entre tanto que voy, ocúpate. Y algo importante que nosotros tenemos que tener en nuestra vida es siempre estar ocupados, sobre todo en algo bueno. Y Pablo le recomienda a él diciendo: ocúpate en la lectura. Hay algo importante en la lectura. El conocimiento es poder. Con el conocimiento podemos tener mejores decisiones. Pero cuando nos falta conocimiento, estamos limitados para poder decidir. Él le dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y el versículo número 15 nos dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No es casualidad que Dios haya tomado tiempo para que los seres humanos, a través de 1500 años aproximadamente, pudieran colocar sus palabras a través de escritos y nosotros pudiéramos tener hoy la posibilidad de poder leer. Es lo que Pablo le recomienda a Timoteo: lee. Pero esto es necesario para todo aquel que quiera ser un discípulo verdadero. La palabra de Dios, cuando se lee, toma un efecto en la persona. En Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo 35, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Hay que notar bien lo que está sucediendo en este escenario. Y Juan tenía sus propios discípulos y estaban 2 con él. Y el versículo 36 nos dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan hace una mención y suelta la palabra. Él no tenía las escrituras, pero sí tenía la revelación de que Jesucristo era el Cordero. Y cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios, los 2 discípulos que estaban a su alrededor se quedaron impactados por la palabra que él estaba diciendo, ya que ellos estaban esperando al Mesías. Y la Biblia nos dice, el versículo 37, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. En las escrituras la hora 10 era las 4 de la tarde. Por esa razón, cuando Juan suelta la palabra: he aquí el Cordero de Dios, estos discípulos dijeron: ok, Juan nos ha guiado y nos ha enseñado la palabra, pero aquí hay una palabra más fuerte. El Cordero está frente a nosotros. Y ellos dejaron de seguir a Juan y empezaron a seguir a Jesús. Cuando empezaron a seguir a Jesús, entonces ellos le preguntaban que dónde moraba. Y él le dijo: venid y ved. Y los llevó y se quedaron con Jesús en esa tarde, ya casi noche. Y en el versículo 40 nos dice quiénes eran: Andrés, hermano de Simón Pedro. Sabemos que Pedro es uno de los apóstoles principales dentro de los 12. Y Andrés fue el que fue encontrado porque Juan soltó la palabra. Cuando Juan suelta la palabra de decir que Jesús era el Cordero, Andrés toma la decisión de seguir al Señor Jesucristo.
Y la Biblia nos dice en el verso 40, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Es aquí donde el llamamiento de Pedro toma otro camino, porque no fue directo, sino que fue indirecto a través de su hermano. Pero fue Juan el que le dio la palabra a Andrés. Cuando dijo aquí el Cordero de Dios, Andrés copió la palabra y dijo, yo tengo que seguir al Cordero. Y cuando decidió seguir al Cordero, se encontró con su hermano, que era Simón Pedro, y le dijo, mira, encontramos al Cristo. Y cuando se fueron hacia allá, versículo 42, y le trajo a Jesús. Entonces Andrés buscó a Simón Pedro y lo llevó ante Jesús. Y mirándole Jesús dijo, él no se presentó, él no dijo cómo se llamaba, sino que directamente el Señor Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido, que quiere decir Pedro. En este caso, Pedro quedó en una expectativa muy grande, porque ¿cómo sabía Jesús que se llamaba Pedro? Todos sabemos que Jesús es el Todopoderoso. Por esa razón, él podía discernir esto. Para reconocer que un discípulo verdadero o es verdadero del Señor Jesucristo, es necesario discernir la característica principal que lo identifica. Eso la encontramos en Juan capítulo 8, el versículo 31, donde nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto fue lo que sucedió con Andrés, lo que sucedió con Pedro. Ellos, aunque en el proceso tuvieron altos y bajos, nos damos cuenta que ellos se mantuvieron y permanecieron en la palabra de Dios. Es una de las cosas principales que debemos nosotros identificar. Si una persona permanece en la palabra de Dios, ese es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. No son las ideas, no son las emociones, no son los dogmas, ni siquiera son las reglas eclesiásticas las que hacen a un ser humano un discípulo verdadero de Jesucristo, sino permanecer en la palabra. Por eso nos dice en Hechos capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios crecía. Un efecto de la palabra de Dios es que cuando ella está en la vida de un ser humano, ese ser humano se convierte automáticamente en un discípulo del Señor Jesús. Así que el primer efecto de la palabra de Dios es que podemos reconocer a un discípulo verdadero del Señor Jesucristo. Que la paz y el amor del Señor Jesús sea sobre su vida desde hoy y hasta la eternidad. Dios me les bendiga.